Queridos hermanos y hermanas, de nuevo tengan todos buenos días. Nos reúne nuestra fe en ese Dios de la vida, el Dios de la historia, en ese Señor que nos escucha. Y quería partir mi reflexión con esta certeza: Él nos escucha. No pienses que no te escucha. Lo que pasa es que nos va a dar aquello que más nos convenga, no lo que tú quieras muchas veces. El Evangelio, las lecturas nos hablan de la oración, pero también de la justicia. Como católicos, como cristianos, tenemos que saber discernir lo que está pasando en nuestra realidad. Tenemos que saber discernir lo que está pasando con la vida de oración en la iglesia, pero también lo que está pasando con la justicia en nuestro país. En la primera lectura vemos en simbolismo el valor de la oración. Cuando Moisés alzaba las manos, dice la lectura que ganaban la contienda. Cuando bajaba las manos, perdían. Esto quiere decir que la oración es un constante desafío. Es un simbolismo. Cuando eleva las manos Moisés, cuando las baja. Cuando nosotros elevamos nuestras manos, cuando las bajamos. No literalmente, sino cuando estamos realmente confiados en Dios y cuando pasamos de Él. Cuando estamos con esa oración constante, la vida se nos torna, a pesar de sus problemas, de sus desafíos, a pesar de sus contradicciones, de sus injusticias, pero también de sus alegrías, pero también de sus desafíos que nos llevan a transformar ciertas realidades. Realmente la oración es poderosa. Pero si cesamos en la oración, perderemos el gusto por las cosas de Dios. Perderemos el gusto y el horizonte respecto al proyecto del reino de Dios. Se nos va a hacer solamente como una especie de ruidos, voces, pensamientos bonitos, anhelos que no entendemos y que a veces están muy lejanos de nuestra vida. Creo que ese es el meollo del asunto del Evangelio de hoy. Entonces, el Señor nos dice que hay que orar siempre. El Evangelio empieza así. En aquel tiempo, Jesús les dijo una parábola a sus discípulos para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. La parábola es la de la viuda inoportuna. A la pregunta ¿cuántas veces hay que orar?, haciendo un paréntesis en esta parábola, Jesús va a responder más adelante en otro pasaje evangélico que hay que responder siempre. La oración, como el amor, no soporta el cálculo de cuántas veces tengo que hacerlo. Hay que preguntarse tal vez cuántas veces al día una mamá ama a su niño o a niña, a su hijo, a su hija. No se lo pregunta, ni siquiera se lo plantea. O un amigo a su amigo, una amiga a su amiga, le estima, le tiene cariño. ¿Cuántas veces le tiene que tener cariño? Esto no se plantea, se supone que es constante, una constante. Se puede amar con grandes diferencias de conciencia, pero no a intervalos más o menos regulares. Pues así también es la oración. Debe ser una constante del católico. Ahora aquí hay una confusión. Nuestro pueblo, nuestro querido pueblo sencillo, humilde de Bolivia, nuestro querido pueblo de Dios, muchas veces confundimos, queridos hermanos, lo que es la oración con rezar. Pensamos que orar es decir Padres Nuestros, Ave Marías y oraciones yaculatorias que nos han enseñado,
y que no están mal, pero eso no es orar. Este ideal de oración continua se ha llevado a cabo en diversas formas. Nosotros en la Iglesia Occidental tenemos el principio de una oración continua. Este es un principio. Es decir, pasar por la oración todas nuestras actividades, todo lo que vamos a hacer. Esto pues nos da fortaleza. Por ejemplo, San Agustín nos dice que la esencia de la oración es el deseo. Sí, continuo es el deseo de Dios, continua es también la oración. Si tú no tienes deseos de Dios, no vas a orar. Pero si tienes esos deseos de hacer las cosas de Dios, ¿dónde va a ser tu fortaleza? ¿Dónde vas a encontrar la fortaleza? En la oración. También en la palabra del Señor, que también nos invita a orar, nos ilumina. También en la Eucaristía, donde nos alimentamos. Pero orar largamente no equivale a estar mucho tiempo de rodillas, les decía eso, ¿no? Orar no significa que tengas que cumplir promesas solamente. A veces decía, he prometido a la Virgen, a Jesús del gran poder, voy a hacer esta penitencia. El Señor no te está pidiendo eso. Repito, el Señor no te pide eso. ¿Qué pide? ¿Acaso le va a agradar que vayas de rodillas a Copacabana? ¿Le va a agradar que vayas de rodillas, no sé, de aquí al cementerio donde está la iglesia del gran poder? Eso no sirve. Esa es una manifestación cultural, folclórica y una expresión de nuestra religiosidad popular. Está bien, pero no te va a servir a ti de mucho. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que por medio de tu oración cambies de vida. Aquello que tenga que ser cambiado, lo cambies. No estoy diciendo con esto que nuestras expresiones de religiosidad popular no valen. Sí que valen, sí que valen. El pueblo, y esto nos lo dice el Papa Francisco también, el pueblo sencillo tiene una manera de manifestarse y de acercarse a lo trascendente que es Dios. Esta es una verdad, pero también una verdad es que hay que enseñar a nuestro pueblo, hay que decirle, la oración nos tiene que llevar a ciertos cambios de vida. Padrecito, yo oro mucho, rezo mucho, pero cuando salgo de la puerta de la iglesia ya empiezo a pelear. Entonces no has cambiado, pues. No estás cambiando. También se escucha esto, ¿no? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? A la mamá, al papá, al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, incluso a los jóvenes hoy en día. ¿Para qué vas a la iglesia? Si es un tremendo mentiroso, mentirosa, un peleador, peleadora, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve profesar tu fe? Bueno, si bien es cierto, es una exageración, es cierto también que conlleva una gran verdad. Nos confundimos. El católico tiene que ser una persona orante. De eso habla el Evangelio. Jesús nos ha dado Él mismo el ejemplo de una oración incesante. De Él se dice en los Evangelios que oraba de día, al caer de la tarde también, y por la mañanita temprano, y que pasaba a veces toda la noche en oración. La oración era su alimento, la oración era el tejido que conectaba su vida, su quehacer, a la voluntad del Padre. Y nosotros estamos llamados a hacer esto también. Te aconsejo lo siguiente, yo trato de practicarlo. En la mañana cuando te levantes, un ratito, ¿no? Fresco como la lechuga que vas a estar, ¿no? Pues le hablas al Señor, 5 minutos, y le dices, bueno, te ofrezco mi día, dame la suficiente sabiduría para saber
hacer lo que tengo que hacer en mi trabajo, en mi estudio, en la casa, en lo que tenga que hacer, Señor. Pero me presento ante ti y acepto tu voluntad. Bueno, al mediodía puedes rezar el ángelus también, ¿no? Te lleva hacia la Virgen María y ahí también a la Virgen María le pedimos pues su auxilio, su intercesión. Bendices los alimentos. No es necesario que estés, bueno, lo ideal sería que estés con la familia, pero como el mundo está ahora, pues muchos papás, muchas mamás no pueden estar en el almuerzo del día a día de la familia, ¿no? Pero eso no impide que tú bendigas los alimentos. Le estás dando gracias a Dios y le estás diciendo, bendito seas Señor por estos alimentos, ¿no? De los cuales pues yo me nutro. Es por tu infinita gracia que lo tengo. Y en la noche, aquí es lo más importante. En Cuaresma se escucha esto. Cuando tengas que orar, retírate. Retírate. Significa que vayas a solas con el Señor. Sí, has participado de actos comunitarios, como tal es la misa ahora, o de grupos, o los frailes, como Samuel y como yo, hemos participado de la oración de las vísperas, pero es necesario estar a solas con el Señor. Y ahí en la intimidad, como hacía Jesús, decirle, así me ha ido, Señor. Este día así me ha ido. Mira, estoy triste porque esto me ha pasado. Quisiera que me aconsejes. Y haces silencio. O le dices, pues muy contento estoy, mira, esto me ha pasado, he podido hacer esto, ¿no? Bendito sea Señor. Y haces silencio también. Lo importante es el silencio, ¿ya? Muchas veces estamos acostumbrados por el modo de vida que tenemos tan ajetreado a que tenemos que estar constantemente hablando y escuchando cosas. En el momento de la oración, haz silencio. Estás retirado con el Señor. Estás como dicen los jóvenes, ¿no? Bien gracioso fue en el aeropuerto. En el aeropuerto se ven estas cosas, ¿no? Cuando estás esperando el vuelo, tal, no sé qué. ¿Quiénes son los más afanados en buscar un enchufe? Los jóvenes. Quiero enchufar mi celular, mi tablet, pero están buscando, ¿no? Ya no hay batería, pues. Ya se acabó todo. Están buscando ¿por qué? Nosotros igual necesitamos enchufarnos, Señor, pero tenemos que retirarnos. Ahora, esa zona no es, como dicen los psicólogos, la zona de confort, es tu zona, yo diría, de retiro espiritual. Bien, Jesús pues nos ha dado ese ejemplo. El ejemplo de Cristo nos dice también otra cosa importante. Es ilusorio pensar que se puede orar siempre. Hacer de la oración una especie de respiración constante del alma en medio de las actividades cotidianas. Muchas veces habrán escuchado ustedes, oración constante todo el tiempo. Es imposible. Pero sí, si estamos en esa actitud de estar en la presencia del Señor, pues estamos cumpliendo esto, estamos haciendo esto. Y si hacemos lo que humildemente les he aconsejado ahora también, estamos en buen camino. Si no reservamos tiempo fijo en la oración, libres de cualquier otra preocupación, las cosas del Señor se han de ver siempre difusas. No hemos de entender lo que el Señor nos está queriendo hablar y no hemos de entender el signo de los tiempos que estamos atravesando. La Iglesia igualmente ha fijado, se puede decir que desde el primer momento de su vida, un día especial para dedicarnos al culto y a la oración, muy específicamente. Esto es el domingo, lo que estamos haciendo hoy. Domingo significa Día del Señor. Todos sabemos muchas veces en qué se ha convertido, lamentablemente, ¿no? Pero como católicos debemos entender que el día domingo está reservado para el culto al Señor y nuestra oración más profunda con Él, y también estar juntos como comunidad.
Si lo sometes a la oración, has de ver lo importante que es la comunidad, lo importante es que celebrar la misa. No por cumplir, no porque es una costumbre, no porque mis abuelos y mis papás lo hicieron, porque lo necesito. Necesito de Dios, necesito congregarme. Eso es el domingo. Brevemente algo sobre la justicia, porque ya me ha dicho Samuel que hay otra misa después, yo tiendo a alargarme y no quiero alargarme. ¿Cómo anda la justicia? Porque aquí en la parábola hay un juez injusto. Este es un personaje, el otro personaje es una viuda. Tiene su explicación. Pero comencemos diciendo lo siguiente. La justicia es un principio universal que rige la aplicación del derecho para conseguir que se actúe con la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde. La justicia, como definición general, entonces, es actuar con objetividad, con verdad e igualdad, otorgando lo que cada uno merece. El conjunto de valores que deben regir un Estado de derecho forma la justicia. ¿Y cuáles son estos valores? Estos valores que conforman la justicia son la equidad, la libertad y la igualdad. Y está vinculado estrictamente al valor del bien común, del bien general. Dicho esto, y analizando el contexto de la justicia en nuestra querida patria Bolivia, podríamos afirmar que realmente la justicia ha sido distorsionada por sus operadores no pocas veces. No se puede generalizar, pero sí se evidencia lo anterior. Por ejemplo, un caso último es que a una persona que ya cumple arresto domiciliario, que está siendo investigado, está siendo procesada esta persona por la justicia, además que es madre de un bebé, con saña se interpreta que por un añadido de justicia debe estar en detención preventiva en una cárcel. Es decir, se ha aplicado la justicia, pero dicen, no, es insuficiente, habrá que aplicar más justicia. Es terrible el manipuleo de la justicia así. Asimismo, pues, asistimos a una, entonces, desvalorización de lo que es en realidad la justicia. Asistimos a un constante manipuleo, muchas veces ideológico-político de la justicia, y también a una forma de empoderamiento y ganancia, lo cual trae, queridos hermanos, terribles consecuencias, sobre todo para los más pobres. Y esto no nos podemos callar. No se puede callar uno porque eso está tan evidente. Se quieren hacer tibios intentos, no solo ahora, desde hace mucho tiempo, ¿no? Intentos de cambiar esta situación que tiene la justicia en nuestro país, y se constata también que no es fácil debido a lo pesado que se ha vuelto el sistema mismo de la justicia en nuestro país, pero también en muchos países de Latinoamérica. Pero volviendo a la parábola que les decía, Jesús dice del juez que ni Dios ni a Dios le temía, no creía en él, ni las personas tampoco le importaban. Por eso pasa a ser un juez injusto, porque no aplica justicia, ni no respeta a la persona. No está diciendo la parábola que tiene que obligatoriamente creer en Dios, pero sí tiene que respetar a la persona. Y muchas veces no se constata esto en nuestra justicia. Repito, no solamente en Bolivia, en muchos países de Latinoamérica y en el mundo también. Bien, Cristo presenta aquí un agudo contraste entre el juez injusto y Dios. Al final el juez, siendo injusto, cede porque, no porque es bueno, sino porque egoístamente quiere que ya no le molesten. La figura de la viuda tiene también su explicación, me voy a alargar en ello, por eso me salto esto.
Se los dejo como tarea, ¿ya? Vean ustedes qué papel desempeña la viuda. Tiene su explicación. Yo finalmente diré que el juez cedió a la petición de la viuda simplemente por egoísmo, a fin de quedar aliviado de su importunidad. No sentía por ella nada. Y esto es duro, hermanos, que no nos duela la injusticia. El Señor, qué diferente es, cómo le duele la injusticia. El anterior domingo hemos escuchado en el Evangelio cómo esa sociedad que les ponía aparte a los leprosos, cómo se acerca a Él, cómo les escucha, cómo se apiada, cómo ejerce misericordia, cómo nos enseña a nosotros a ser misericordiosos. Claro que no es fácil, hermanos, pero la oración nos va a llevar, con la ayuda de Dios, a que seamos más fáciles a ser misericordiosos. Termino. ¿Cuánta diferencia hay entre la justicia de Dios y la justicia humana? ¿Cómo es la justicia de Dios? Eso también quisiera recalcarles, porque muchas veces pensamos que cuando nos hablan de la justicia de Dios, ¡no, Dios te va a condenar! Dios es malo, te va a castigar. No creas en ese Dios, porque ese Dios simplemente no existe, nos lo hemos inventado. Dios es bueno, sumo bien. Y Dios es siempre más, mucho más de lo que podamos pensar, hablar y sentir, mucho más. Así es que no encasillemos a Dios en esas cosas que a veces pues nos imaginamos, ¿no? Ese Dios malvado, castigador, justiciero, pero justiciero a nuestro estilo, ¿no? No es así Dios. Dios es misericordioso. Cuánta diferencia en la actitud de Dios hacia los que le buscan con sinceridad. Te escucha. Ahora, lógicamente, no te va a escuchar cuando le digas, Señor, hazme ganar la lotería. No, eso no te va a escuchar. Señor, hazme ganar este juicio y que le caiga un rayo a mi vecino. Eso no te va a escuchar. ¿Qué te va a escuchar? Señor, hazme una mejor persona. Quiero dejar de mentirme. Quiero dejar de ser mentiroso, injusto. Quiero dejar de ser violento. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Bueno, si lo haces así con sinceridad, el Señor te ayudará. Que María, la gran orante, también nos enseñe y nos auxilie y nos ayude a guardar las cosas de Dios en nuestros corazones para practicarlas en nuestro día a día. Así sea. Amén.